día de hoy el tema 8 de matemáticas, clasificación de triángulos. Un triángulo es un polígono que resulta al unir tres puntos con líneas rectas, ¿ok? Todo triángulo, como su nombre lo dice, tri de tres, tiene tres lados. Aquí yo te lo puse con letras minúsculas A, B y C. Tiene tres vértices y te los puse con puntito rojo y con letra mayúscula roja, que es igual, donde se unen las líneas, y tiene tres ángulos interiores. Igual, donde está la letra mayúscula A, B y C, ya sabemos que un ángulo es la abertura o separación de dos líneas, ¿ok? Vamos a anotar este pequeño concepto con su dibujo en nuestro cuaderno, por favor. Recordamos, chicos, que los triángulos los podemos clasificar en dos criterios. Puede ser por la medida de sus lados y puede ser por la medida de sus ángulos, ¿ok? Ahorita vamos a hablar primero sobre lo que son la medida de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, en el cual todos sus lados son desiguales y también todos sus ángulos son diferentes, ¿ok? El triángulo escaleno no tiene ningún lado igual. Anotamos esto en nuestro cuadro. También, chicos, está el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, su característica es que tiene dos lados iguales y uno diferente. Por lo tanto, dos de sus ángulos también son iguales y un ángulo de él es diferente, ¿ok? Y está el triángulo equilátero. Del triángulo equilátero, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Vamos a anotar esto en nuestro cuaderno, por favor, con el dibujito. Al inicio platicábamos que los triángulos se pueden clasificar por dos formas, que eran por sus lados y por sus ángulos. Es la segunda forma de medirlo, ¿ok? Y tenemos que en sus ángulos está el ángulo rectángulo. Este tiene un ángulo interno recto, es decir, de 90 grados, y tiene otros dos ángulos. Esos dos ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Todos los triángulos, chicos, cuando hablamos de ángulos, los lados que la forman se le llaman catetos, ¿ok? Y la línea está un poquito más larga, que forma parte de los ángulos agudos, recibe el nombre de hipotenusa. También tenemos el triángulo con acutángulos o el triángulo acutángulo. Este tiene los tres ángulos agudos, que quiere decir que los tres miden menos de 90 grados. Por lo tanto, cada línea tiene una abertura diferente. Y tenemos también el triángulo o los ángulos obtusángulos. Estos tienen un ángulo interior obtuso, es decir, miden más de 90 grados y los otros dos ángulos son agudos. Uno puede medir más de 40, más de 10, otro, como tenemos en el ejemplo, 30, pero no todos tienen la misma abertura, ¿ok? ¿Sí me di a entender en este último, chicos, o les vuelvo a explicar? Yo no entendí. Ok, te lo vuelvo a explicar. Cuando hablamos de un obtusángulo, este ángulo tiene una abertura mayor de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que es obtuso. Y el resto de sus dos ángulos miden menos de 45, ¿ok? Pero no precisamente tienen que medir lo mismo. Puede variar como lo tenemos aquí en el ejemplo. Ahora, chicos, como retroalimentación vamos a ver un videíto.
Hola, hoy vamos a conocer los triángulos. Los triángulos son los polígonos que tienen 3 lados. ¿Veis? 1, 2 y 3. Pero hay varios tipos de triángulos y se clasifican por la longitud de sus lados. Según esta característica, hay 3 tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales, es decir, miden lo mismo. ¿Veis cómo se forma? Muy bien, pues este es el triángulo equilátero y sus 3 lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel en el que solo 2 de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Mirad cómo se forma. ¡Fenomenal! Pues este es el triángulo isósceles, el que tiene 2 lados iguales y otro distinto. Por último, hay que conocer el triángulo escaleno, que es aquel en el que sus 3 lados son distintos. ¿Lo veis? Fácil, ¿eh? El triángulo escaleno es el que tiene sus 3 lados distintos, es decir, que ninguno de sus lados son iguales. La verdad es que si no tuvieran unos nombres tan raritos, sería muy fácil acordarse de ellos. Así que vamos a recordarlos para que no se nos olviden. Todos los triángulos tienen 3 lados y dependiendo de la longitud de sus lados, se clasifican en triángulo equilátero. Sus 3 lados son iguales. Triángulo isósceles es el que tiene 2 lados iguales y uno distinto. Y triángulo escaleno, sus 3 lados son distintos. Fácil, ¿eh? Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy